Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y me da mucha alegría y un gran gusto poderles ver a cada uno de ustedes aquí en nuestro auditorio en este quinto domingo del mes. Llamamos nosotros a este servicio, es un servicio especial conocido como quinto domingo, en donde tenemos no solamente a los adultos, a los jóvenes, sino también a nuestros pequeños, todo mundo en este servicio bastante multigeneracional, así que muy contento de poderles ver a cada uno de ustedes. También un gran saludo a todos aquellos que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales y que son parte de esta comunidad llamada Costa Road en línea. Donde quiera que ustedes estén, que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Saben, acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes lo celebraron? ¿Cuántos de ustedes lo celebraron con comida y con amigos o seres queridos? Déjenme verlo. ¿Cuántos de ustedes comieron de más? ¿Cuántos de ustedes ya están planificando ir al gimnasio esta semana porque comieron de más? ¿Cuántos de ustedes se tomaron una siesta ese día de Acción de Gracias? Déjenme ver cuántos se tomaron la fiesta. ¿Sabes que el Día de Acción de Gracias es una celebración aquí en los Estados Unidos en donde podemos parar todo lo que estamos haciendo? Muchos trabajos ese día se lo dan libre a sus empleados y las familias se reúnen con sus seres queridos para comer, para pasar un tiempo bastante agradable. Pero saben, el Día de Acción de Gracias también nos recuerda sobre las bondades de Dios. Esas bondades que acabamos de cantar hace unos momentos. Esas bondades que no se limitan a un día en específico, tampoco se limitan a una celebración en específico, ni mucho menos se limitan a un mes en particular. Por eso es que el día de hoy continuamos e inclusive cerramos esta serie de sermones titulada Ilimitado, en donde durante todo este mes hemos estado conociendo sobre ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y hoy vamos a cerrar esta serie hablando de ese Dios omnibenevolente, es decir, de ese Dios cuyas bondades no se limitan a un día. Así que estamos listos para el cierre de esta serie y para este mensaje. Alguien diga fuertemente amén. Vamos a la escritura, Tito capítulo 3, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Quiero recordarles a todos nuestros papis y a nuestras mamis de una manera muy atenta que la iglesia cuenta afuera con una sección en donde estamos transmitiendo el servicio. En cambio, en caso de que nuestros pequeñitos, nuestros babies se empiecen a poner inquietos, con todo el amor del mundo le digo, tenga toda la libertad de poder ocuparse del niño afuera y luego ya puede regresar. Bien, Tito capítulo 3, versículo del 4 al 5. Esto es lo que dice la escritura. Cuando Dios nuestro sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer, ¿qué cosa? Otra vez, ¿qué cosa? Su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Costa Road, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. El apóstol Pablo le escribe una carta a Tito. Y en esa carta el apóstol Pablo afirma que Dios es un Dios bondadoso y que da a conocer su bondad. Ahora, ese versículo que acabamos de leer, el versículo 4, dio a conocer su bondad, es en el original griego, significa epifanio. Si lo podemos mostrar, epifanio, perdón. Y esa palabra epifanio básicamente significa epifanía. Epifanía es revelación, es aparición y es manifestación. ¿Okay?
Eso es cuando encontramos esa palabra de epifanía, a eso se refiere, revelación, manifestación, aparición. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito a través de su carta que la bondad de Dios se mostró, se manifestó, se reveló al ser humano a través de Jesucristo, a través de la venida de Jesucristo y a través de la regeneración que el ser humano puede encontrar en Jesucristo. Esto quiere decir a través del perdón de los pecados, a través del cambio del corazón y de una nueva vida en Cristo. Entonces, recapitulando, el apóstol Pablo le dice a Tito: hey, la bondad de Dios se ha revelado, se ha manifestado, se ha aparecido al ser humano a través de Jesucristo, no por méritos propios, sino por iniciativa de Dios, porque Dios es simplemente bueno, que entonces envió a Jesucristo al mundo. Se lo haya merecido el ser humano o no, Dios en su bondad entregó a Jesucristo para el ser humano. Es como Jesús y su obra fue la muestra de bondad de Dios al mundo. ¿Estamos aquí? ¿Qué significa esto para nosotros, Costa Road? Significa que la bondad de Dios no está en el cielo, ni tampoco la bondad de Dios está en un cajón guardado. No. Significa que la bondad de Dios se da a conocer, se revela, se muestra, se manifiesta. Y cuando se da a conocer la bondad de Dios al ser humano, no es porque el ser humano se lo haya meramente merecido o ganado, sino la bondad de Dios se da a conocer al ser humano por iniciativa de Dios, porque Dios es todo bueno. No es casi bueno, no es a veces bueno, no es una vez al año bueno, no es un mes del año bueno, sino Dios es simplemente bueno. Hay veces en que uno mira su propia vida y dice: wow, aunque yo no me merezca eso, Dios me lo otorga. Esa es la bondad de Dios, no la merezcamos o no, Costa Road. Uno a veces se queda sorprendido que dice: wow, hasta me siento mal conmigo mismo porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Y mira cómo soy. Esa es la bondad de Dios, porque refleja que Dios es todo bueno. No es a veces bueno, no es una vez al año bueno, sino es todo bueno. En inglés hay una frase que me gusta mucho y la utilizan mucho en las iglesias americanas, y va algo así como esto: Dios es bueno, y luego la congregación responde: todo el tiempo. Y luego la persona dice: todo el tiempo Dios es bueno. ¿Lo practicamos? Ok, aquí vamos. Yo voy a decir Dios es bueno y ustedes van a responder todo el tiempo, y luego invertimos los papeles. Dios es bueno todo el tiempo. Una vez más, para que lo escuchen la gente de redes sociales: Dios es bueno todo el tiempo. Ahora sí, dígalo como si lo creyera: Dios es bueno todo el tiempo. Denle un fuerte aplauso a aquel que es bueno todo el tiempo. Su jefe podrá no ser bueno, su cónyuge a veces no es tan bueno, su amigo a veces no es bueno, sus familiares a veces no son buenos, pero conozco a alguien que no solamente es bueno una vez al año, sino todo el tiempo, y ese es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Costa Road, entonces, déjeme le hago una pregunta a nivel personal. Olvídese de la persona que está a su izquierda, a su derecha, atrás, adelante. Aquellos que están en redes sociales, esta pregunta va directamente para ustedes también. Y es: ¿de qué manera Dios ha dado a conocer su bondad a usted, de forma personal? ¿De qué manera, en otras palabras, yo personalmente, David Rangel, tú personalmente, Tania, Salomón, Pedro, de qué manera yo personalmente he visto en línea directa? No hay puentes, no hay intermediarios, no, de manera directa, Dios así de manera directa me ha dado a conocer su bondad. ¿De qué manera la he visto este año?
No me la responda, pero respóndase en la mente. Si Dios en este momento fuera a usted cara a cara y le dijera: hey, ¿de qué manera he dado a conocer mi bondad a tu vida? ¿Qué le respondería a usted? ¿Ya tiene la respuesta? Le voy a dar unos segundos más. ¿De qué manera he visto yo a nivel personal su bondad este año en mi vida? Y le quiero motivar a que hagamos algo. En algún momento el día de hoy, compártala con alguien o en redes sociales sobre esa bondad de Dios que haya a usted. El apóstol Pablo entonces le habla a Tito y le dice: hey, hemos visto la bondad de Dios, pero también Dios da a conocer su bondad no solamente a nivel personal, sino a través de su iglesia, de los creyentes. Y eso es algo que encontré fascinante como preparación a este sermón. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 y 2. Esto es lo que dice 2 Corintios 8. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran necesidad. En otras palabras, el apóstol Pablo les está contando a los corintios sobre lo que la bondad de Dios hizo a través de las iglesias de Macedonia, es decir, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Déjenme le doy un poquito de contexto sobre estas iglesias. Estas iglesias eran pobres. Estas iglesias estaban compuestas por creyentes, discípulos que no tenían meramente dinero, que estaban en necesidad financiera, que muy apenas estaban llegando a fin de mes. Esos creyentes, al hacer el presupuesto, quizás decían: pero es que a ver, baja 2, sube 3, esto no contiene, ¿cómo está eso? ¿Alguien se identifica con ese tipo de creyentes? Era gente que, a pesar de que no tenían mucho dinero, estos creyentes estaban atravesando también persecución. Pero aquí viene lo sorprendente: aún así tuvieron una gran generosidad de poder tomar de lo poco que ellos tenían para ayudar a los creyentes pobres en Jerusalén. De tal manera que a los creyentes de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, se les epifanió, se les apareció, manifestó, reveló la bondad de Dios, no de forma directa, sino a través de los creyentes de las iglesias de Macedonia. ¿Me está siguiendo? Esto está heavy, está pesado. Cuando estaba analizando esto decía: wow, qué interesante, porque a nivel personal he visto, y usted y yo hemos visto, la bondad de Dios de forma directa. Dios no necesita segundos ni terceros, lo bendice de forma directa. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay bondades, hay bendiciones que Dios epifanió, que Dios revela, que Dios manifiesta, que Dios hace aparecer, no de forma directa de arriba hacia usted, sino a través de otros creyentes en Jesucristo. Hello. Qué increíble es esto, que Dios es todopoderoso. Lo hemos estado predicando, y Dios tiene toda la capacidad de poder en este momento bendecir su vida de una manera u otra. Pero hay ocasiones y hay momentos en que decide no hacerlo para poder utilizar a su iglesia, a los discípulos de Jesucristo. En otras palabras, Dios quiere usarlo a usted, a usted, a usted, para mostrar la bondad de Dios a aquel hermano que lo necesita, a aquella hermana que está pasando en crisis, o para mostrar su bondad a través de usted para aquel visitante que acaba de llegar y está atravesando quizás por algún asunto de soledad, de rechazo o de necesidad emocional.
muchas de las bondades o de las bendiciones de Dios llegan a nuestra vida como producto de que alguien de este lado dijo: Señor, úsame para bendecir a los demás. ¿Cuántas acciones de gracias no habría el día de hoy si tan solo empezamos a conectar todas las bondades y las bendiciones de Dios a aquellas personas que Dios ha utilizado de nuestra iglesia para nosotros el día de hoy celebrarlas? Quizás empezaran algunas a venir a nuestra mente esas bondades y esas bendiciones que Dios nos ha dado a través de nuestro hermano o hermana en Cristo. ¿Se da cuenta? Podemos ver la bondad de Dios a través de ese saludo de aquel hermano, hermana en Cristo. Podemos experimentar la bondad de Dios a través de ese abrazo de aquella hermana en Cristo. Podemos experimentar el cuidado de Dios a través de aquel hermano, aquel congregante que nos llama y nos dice: hey, ¿cómo estás? Que nos envía un mensaje de texto: estoy orando por ti, necesitas algo. Muchas veces vemos la bondad y las bendiciones de Dios a través de acciones, palabras o el trato de los demás creyentes de Jesucristo. Por eso, Costa Road, seamos una iglesia bondadosa. Amén. Uy, sonó como que no quieren. Seamos una iglesia bondadosa. Amén. Una iglesia bondadosa en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestro trato. Que la gente allá afuera, que la gente aquí adentro, que los visitantes, que los regulares puedan decir: wow, esa iglesia es un ejemplo de lo que es ser una iglesia bondadosa. Porque una iglesia bondadosa no se trata de mí. Una iglesia bondadosa no se trata de mí. Se trata de la otra persona. Se trata de mi hermano, de mi hermana en Cristo. Una iglesia bondadosa nos lleva a ver la necesidad, la situación que mi hermano o mi hermana en Cristo está viviendo, y yo soy utilizado como un puente de bendición y de bondad para ello. Mire, déjenme ser todo más directo con ustedes, que acabo que estamos en familia, ¿no? Lo menos que yo quiero es que Costa Road se convierta en una iglesia K8. Una iglesia K8. De esas hay muchas. En el diccionario ahí aparecen las iglesias K8. Una iglesia de cada 8 días. En el que yo salgo de mi casa, manejo, llego aquí y llego así como un caballito con las cosas así cubriéndole los ojos. Llego, me siento, me levanto, termino en el amén y me voy. Y no se genera el espacio para conectarnos mutuamente y darle la chance a alguien más en que se convierta el instrumento para yo recibir la bondad y la bendición que Dios tenía para mí. ¿Cuántas bondades, cuántas bendiciones hemos desperdiciado? ¿Cuántas bondades o cuántas bendiciones no hemos aprovechado, no hemos recibido, porque simplemente no creamos el espacio para que mi hermano y mi hermana en Cristo sean una bendición para nosotros? Por eso nuestro eslogan es: somos una iglesia en tu idioma, una comunidad para ti. Que no seamos un ministerio de cada 8 días en el que vengo, adoro y me voy, sino que se cree una comunidad. Miren, las donas están tan caras y ustedes no se quedan a comer las donas. ¿Usted cree que nada más las ponemos porque no sabemos qué hacer con $4,000, $5,000 que gastamos? No, las invertimos ese dinero para crear un espacio para que usted se quede unos 5 minutos más comiéndose la dona y que entonces alguien más tenga la oportunidad de conocerle y que se cree una comunidad. Porque al final Dios no está buscando en las iglesias K8 de nada más cantar y adorar y me voy y punto y ya cumplí, me hizo sentir bien, sino Dios está buscando crear en las iglesias ese cuerpo, esa comunidad, esa conexión entre nosotros como miembros de un cuerpo llamado la iglesia. Muchas bendiciones y bondades llegan a nuestra vida como producto de alguien más.
a nivel iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Estamos aquí? Entonces, no dejemos que cuando se trata de yo convertirme en un puente de bendición o de bondad para mi prójimo, para mi hermano, mi hermana en Cristo, yo ponga un stop, un alto, un pare hasta aquí, porque empiezo a racionalizar la bondad de Dios. En otras palabras, claro que va a haber momentos en el que podamos ver, y esta persona no se merece, esta persona no se lo ha ganado, pero seamos bondadosos. Se lo merezca la persona o no, la trate bien o no, seamos bondadosos. Se lo haya ganado o no, seamos bondadosos. Seamos bondadosos como Dios ha sido bondadoso con usted y conmigo, aunque a veces no lo even when I don't deserve it. Even when I don't deserve it, okay. Déjeme, voy a mi inglés. Es que me está saliendo todo lo trilingüe y todo eso, ¿no? Aunque no me lo merezca. Un aplauso, por favor, hombre. Seamos bondadosos con los demás, aunque no se lo merezcan, porque usted y yo a veces no nos lo merecemos, y aún así Dios no deja de bendecirnos. Dios no deja de mostrar y de dar a conocer su bondad a nosotros. Seamos ese tipo de iglesia que adopte y refleje esa preciosa, incomparable e inigualable atributo de Dios, que es su bondad. La vida es tan egoísta allá afuera. Te va al trabajo, conecta con otras personas, y a veces es tan egoísta la vida que uno empieza a decir, pues yo también soy así. No, ese es el enemigo principal de la bondad. La bondad se da aunque la persona se lo merezca o no se lo merezca. Entonces la pregunta que tengo es esta: ¿de qué manera usted y yo hemos visto la bondad de Dios a través de algún hermano o hermana en Cristo? Quizás ese hermano o hermana en Cristo es de Costa Rica, o quizás es de otra iglesia, quizás es de otra congregación, quizás ese hermano en Cristo está en otro país, está en otro estado en los Estados Unidos, pero al final es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo. No estoy hablando de hermano de la sangre, estoy hablando de otro discípulo de Jesucristo. ¿De qué manera hemos visto a nivel personal la bondad de Dios a través de otro hermano y hermana en Cristo? El salmista llegó a la conclusión y dijo esto en el Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Sabe? La palabra prueben tiene una connotación precisamente de cuando comemos. Si usted va al original griego, la palabra prueben tiene una relación con saborear. Tiene una connotación con degustar. Tiene una connotación de poder identificar los olores, los sabores. Y más de uno ya se le está antojando el marshmallow, ¿verdad? Cuando usted regresa a ese pasaje, Valeria, cuando se refiere a probar, prueben y vean,
se refiere meramente a... ¿no? Me agarraste el grandote, ¿verdad? Cuando se refiere a probar, el original griego tiene que ver con degustar, con saborear, con disfrutar lo que estás comiendo. Sumamente interesante esa connotación de la palabra probar, porque no es un acto intelectual. Cuando la palabra dice prueben, no es un acto intelectual, no, sino es un acto vivencial. En otras palabras, tenemos que experimentar lo que estamos comiendo. Tenemos que probarlo por nosotros mismos para poder decir, está rico lo que estoy comiendo. Cuando Dios dice, prueben que el Señor es bueno, nos está diciendo básicamente que tenemos que aprender a saborearlo. Después dice, y vean que el Señor es bueno. Y la palabra ver no es como con ese acto más pasivo. El original griego hebreo quiere decir contempla, disfruta lo que estás viendo. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo con prueba y ve que el Señor es bueno, está diciendo, tienes que aprender a no solamente saborear las bondades de Dios, pero tranquilo, toma tu tiempo, acomódate y contempla cómo la provisión de Dios epifanió en tu vida, se manifestó en tu vida. Para lo que estás haciendo y tómate el tiempo para degustar la manera preciosa en que la bondad de Dios se manifestó. Aprende a visualizar, a ver, a contemplar cómo la bondad de Dios obró en tu vida. Vivimos una vida tan agitada que estas palabras, prueba y ve, no se disfruta si primeramente usted y yo no paramos y empezamos a identificar esas bondades y esas bendiciones de Dios. Y cuando las identificamos, quizás es su compañía, quizás es el cuidado de Dios, entonces podamos degustar y saborear lo rico que fue la bondad de Dios a través de su cuidado. Que podamos aprender a contemplar y a ver cómo el cuidado de Dios se manifestó en nuestra vida durante todo este año, durante esa situación peligrosa en la cual yo pasé. Que mi vida hubiera sido otra, que mi situación hubiera sido otra, pero hoy la puedo reconocer porque he parado, la he saboreado, la he probado, la he contemplado, la he visto. Entonces, la bondad de Dios se disfruta y no se ignora. La bondad de Dios, entonces, Costa Road, la bondad de Dios no se analiza, no se gana, no se merece meramente, sino la bondad de Dios, Dios nos la da, aunque no la merezcamos o no, para probarla, para contemplarla, para poder disfrutarla, para poderla vivir. Costa Road, ¿la ha probado? ¿La ha visto en su vida? ¿La probaste? ¿La viste cuando Dios te cruzó a través de ese camino hostil para llegar aquí a los Estados Unidos? ¿Te detuviste para probarla, para verla? Cuando Dios respondió a aquella petición de oración que parecía imposible de responder, ¿la probaste? ¿La viste? Cuando de la nada Dios te dio la oportunidad de escalar en ese trabajo y tener un ascenso, ¿la probaste? ¿La viste? Cuando quizás estabas esperando para que Dios te rescatara de una situación y Dios te rescató. Hay alguien que ha visto, hay alguien que ha probado en este lugar la bondad de Dios, no hoy, no ayer, pero durante todo este año, y que hoy día puede decir: pastor, he probado, he visto la bondad de Dios en mi vida, en mi familia y en lo que he hecho, porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Habrá alguien el día de hoy que diga: lo he visto, lo he probado, no me lo merezco, no me lo he ganado, pero así es Dios.
omnibenevolencia de Dios. Omni, todo. Benevolencia, bueno. Omnibenevolencia es todo bueno. Todo bueno. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Vamos, digamos una vez más: Dios es bueno todo el tiempo.